Todo comenzó cuando descubrí que Marcos me había dejado por mi hermana. No fue un choque, ni siquiera una sorpresa, había señales, esas pequeñas comparaciones que nunca faltaban en su boca. Tu hermana haría esto mejor, ella tiene una manera más fácil de llevarse con la gente. A veces intentaba disimularlo con una sonrisa, pero la verdad siempre se filtraba en sus palabras. Era obvio que, para él, yo no era suficiente. Y la prueba definitiva llegó cuando terminó conmigo y, apenas 2 semanas después, ya salía con Clara. La noticia se propagó rápido. En mi casa, mis padres lo tomaron con una naturalidad que dolía. Clara y Marcos, la pareja perfecta. Y yo, bueno, la hermana más apagada, supongo. Fue entonces cuando algo se encendió dentro de mí, no una tristeza desgarradora, sino un ardor que nunca había sentido. Venganza. Lo sabía desde el principio, iba a devolverle el favor, pero a mi manera. No se trataba solo de Marcos, Clara también tenía que pagar. Podía haber evitado todo, decirle que no. Pero eligió lo contrario, y esa traición me quemaba. Sin embargo, no iba a gritarlo a los 4 vientos, no iba a tener una conversación dramática con ella. Simplemente comencé a actuar. Y el primer paso fue acercarme a alguien más, Daniel, el hermano mayor de Marcos. Daniel siempre había sido un misterio para todos. A diferencia de Marcos, él era reservado, independiente. No tenía esa necesidad de estar en el centro de todo. Y por eso, sabía que sería perfecto para mi plan. Lo encontré en una de esas reuniones familiares a las que me veía obligada a ir, donde Clara y Marcos ya se pavoneaban juntos como la nueva pareja del momento. Yo me acerqué a Daniel, con calma, como si solo quisiera conversar. Y él, sin saberlo, mordió el anzuelo. Hablar con él fue más fácil de lo que esperaba. Se mostró atento, quizá incluso interesado. No tardó mucho en invitarme a salir, y lo acepté sin dudar. Marcos lo notó, lo vi en sus ojos. Él, que siempre había creído tenerme en la palma de su mano, ahora veía que yo avanzaba sin él. Pero esto era solo el comienzo. Lo mejor de todo fue la tranquilidad con la que Clara actuaba. Ella, creyéndose la heroína de esta historia, disfrutando de su nuevo romance, completamente ajena a lo que estaba por venir. Me pregunté si alguna vez se daría cuenta de que el juego apenas había empezado. Salir con Daniel se convirtió en una rutina casi natural. No había prisa, ni emociones desbordadas. Todo era calculado, fluido, como si cada paso estuviera perfectamente alineado con mi objetivo. Marcos me miraba desde lejos en esas reuniones familiares, fingiendo que no le importaba. Pero en sus ojos se veía la confusión. ¿Por qué no estaba llorando por él? ¿Por qué no rogaba su atención como tantas veces antes? Porque, a diferencia de él, yo sabía jugar mejor. Daniel era distinto, y eso lo hacía útil. No preguntaba demasiado, no necesitaba ser el centro de atención, simplemente disfrutaba del tiempo que pasábamos juntos. Mientras tanto, Clara y Marcos seguían exhibiéndose como si fueran el último gran romance del siglo. Yo observaba desde la distancia, aparentando calma, pero por dentro, cada pequeña muestra de afecto entre ellos era un recordatorio de lo que había perdido. O mejor dicho, de lo que me habían arrebatado. Pero no era tristeza lo que sentía. Cada vez que los veía, esa chispa de venganza crecía más. No iba a perderme en reproches o en preguntas de por qué pasó lo que pasó. Eso era irrelevante ahora. Estaba avanzando, y ellos ni siquiera lo sabían. Empecé a notar cómo Marcos intentaba acercarse, hacer preguntas indirectas sobre Daniel. Fingía desinterés, pero me daba cuenta. En una de esas reuniones, mientras todos hablaban, se acercó con una sonrisa forzada. Veo que te llevas bien con Daniel, dijo, fingiendo que no le importaba. Le devolví la mirada, sonriendo con la misma indiferencia. Sí, es diferente a lo que esperaba, respondí, dándole a entender que Daniel era mejor de lo que jamás imaginé, y, por supuesto, mejor que él. Vi cómo su expresión cambió por un breve segundo, pero no le di más importancia. Sabía que lo que acababa de suceder era solo el principio, pero no necesitaba hacer una escena. Mi plan iba según lo previsto. Con Daniel, las cosas seguían avanzando.
Me llevaba a lugares que solían ser solo suyos, me presentaba a amigos que nunca había visto antes. Y, en cada paso, sabía que Marcos lo observaba desde lejos, sin poder evitarlo. Me gustaba esa sensación. Esa era mi pequeña victoria, el comienzo de algo mucho más grande. Clara, por otro lado, seguía viviendo en su burbuja. La diferencia entre ella y Marcos era que Clara no veía venir nada. Estaba convencida de que todo estaba bien, de que su vida era perfecta, y eso me daba aún más control. Sabía que, cuando todo cayera, ella sería la que más lo sentiría. Y lo mejor de todo, no tendría idea de lo que la golpeó hasta que fuera demasiado tarde. Mis días con Daniel se hicieron más frecuentes, y cada uno de esos días era un recordatorio para Marcos de lo que había perdido. Sabía que estaba disfrutando como se hundía poco a poco, en su propio silencio, sin entender lo que estaba pasando realmente. Pero yo lo entendía, y esa era la verdadera satisfacción. Con el tiempo, las grietas empezaron a aparecer en la relación de Clara y Marcos. No de forma dramática, ni con grandes discusiones, sino en pequeños detalles que yo me encargaba de alimentar. Cada comentario que le hacía a Clara sobre cómo Daniel y yo nos entendíamos perfectamente, sobre cómo él sabía lo que yo quería sin necesidad de pedirlo, se filtraba en su mente, dejando una sombra sobre su propia relación. No era difícil. Clara siempre había sido competitiva, aunque lo disfrazara de preocupación. Cada vez que le mencionaba algo sobre Daniel, sus ojos revelaban la envidia que intentaba esconder. Mientras más tiempo pasaba con él, más se daba cuenta de que la seguridad que tenía con Marcos se debilitaba. Después de todo, ahora yo era la que estaba con el hermano que nunca había sido una opción para ella. Una noche, en una de esas cenas familiares a las que ahora asistía con Daniel, Clara se mostró diferente. Estaba más callada, menos risueña. Marcos, por otro lado, parecía inquieto, como si algo lo carcomiera desde dentro. Me costó contener una sonrisa cuando noté cómo intentaba llamar mi atención, como si de alguna manera quisiera volver a ocupar ese lugar que había perdido. Durante la cena, Clara no aguantó más y soltó un comentario que rompió la calma de la mesa. Es curioso cómo tú y Daniel se han vuelto inseparables tan rápido, ¿no? Dijo, intentando sonar casual, pero con un tono de amargura en su voz. Levanté la vista, fingiendo sorpresa. Bueno, a veces las cosas simplemente encajan, respondí, sonriendo sin esfuerzo. Vi el destello de frustración en sus ojos. Le dolía, y esa era la idea. Marcos no dijo nada, pero su incomodidad era evidente. Sabía que todo esto le molestaba, que no entendía cómo había pasado de ser el centro de mi vida a alguien completamente irrelevante. Pero lo mejor de todo era que Clara también empezaba a sentir esa inseguridad. A partir de esa cena, las cosas cambiaron. Clara intentaba estar más cerca de Marcos, como si necesitara reafirmar su relación. Pero yo sabía que la semilla ya estaba plantada, y solo era cuestión de tiempo para que todo se desmoronara. No era solo que estuviera disfrutando cómo se hundían, sino que lo hacían sin darse cuenta de que cada uno de sus pasos los acercaba más a la ruina. Marcos intentaba acercarse a mí en momentos inoportunos, como si buscara algo que ya no existía entre nosotros. Y Clara, por más que intentaba fingir seguridad, empezaba a dudar. La confianza entre ellos se debilitaba, y yo lo veía en cada gesto, en cada mirada furtiva que intercambiaban cuando pensaban que nadie los observaba. Y ahí estaba yo, tranquila, mientras todo a mi alrededor seguía su curso. Daniel no tenía ni idea del juego en el que estaba, pero no era necesario que lo supiera. Solo debía seguir el ritmo que yo marcaba. Después de todo, esto era mucho más que una simple revancha. Era la reconstrucción de mi vida, sobre las ruinas de las suyas. El deterioro en la relación de Clara y Marcos se volvió más evidente con el paso del tiempo. Las reuniones familiares, que antes eran escenario de sonrisas forzadas y comentarios triviales, comenzaron a teñirse de una incomodidad palpable. Yo observaba en silencio, disfrutando cada segundo, como un espectador en una obra que ya conocía el final. Daniel y yo seguíamos viéndonos con frecuencia. No había necesidad de exagerar nada, la naturaleza de nuestra relación era suficiente para desestabilizar todo a mi alrededor. Daniel, sin saberlo, se convertía en un peón más en mi plan, y su indiferencia hacia las tensiones entre su hermano y Clara solo lo hacía más efectivo.
Nunca preguntó sobre Marcos, y cuando lo mencionaba, lo hacía de forma casual, como si no le importara en absoluto. Eso, claro, enfurecía aún más a Marcos. Una tarde, en una de esas reuniones familiares que se estaban volviendo cada vez más tensas, Marcos me detuvo en el pasillo mientras todos los demás estaban distraídos en la sala. Sus ojos reflejaban una mezcla de ira y confusión. ¿Qué estás haciendo con Daniel?, preguntó, intentando mantener la compostura, pero era evidente que la situación lo estaba afectando. Lo miré con una sonrisa tranquila, como si no entendiera de qué hablaba. No entiendo a qué te refieres, Marcos. ¿Por qué te importa?, respondí, cruzando los brazos. Sabes perfectamente de lo que hablo. Esto no tiene sentido. No puedes estar con él, dijo, dando un paso más cerca. Me acerqué un poco más, disfrutando del momento. Lo que no tiene sentido es que sigas preocupado por lo que hago, Marcos. Tú fuiste el que me comparó con mi hermana. Tú elegiste a Clara. Ahora soy yo la que elige, y Daniel es interesante, dije, sin levantar la voz. Vi cómo su rostro se tensaba, pero no respondió. Solo se quedó allí, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Finalmente, dio media vuelta y se fue, pero sabía que lo que había comenzado a sentir ya no se iría tan fácilmente. Mientras tanto, Clara se mostraba cada vez más insegura. Intentaba mantener las apariencias, pero la forma en que se aferraba a Marcos, buscando constantemente su validación, me dejaba claro que empezaba a dudar de su decisión. No era solo mi relación con Daniel lo que la afectaba, sino el hecho de que ahora yo parecía tener algo que ella no. Clara siempre había necesitado ser la mejor en todo, y ahora, por primera vez, sentía que no lo era. Una noche, mientras estaba con Daniel en una cena, recibí un mensaje de Clara. No podía evitar reírme al leerlo. Un mensaje lleno de confusión y preocupación, preguntándome si estaba bien, si había algo de lo que quisiéramos hablar. Sabía perfectamente que no estaba preocupada por mí, sino por ella misma. ¿Todo bien?, preguntó Daniel, notando mi sonrisa. Sí, nada importante, respondí, guardando el teléfono. Sabía que no necesitaba darle explicaciones. Mientras el tiempo pasaba, Marcos se volvía más irritable, y Clara más distante. Todo avanzaba como lo había planeado. El juego se estaba volviendo más entretenido de lo que había anticipado. Disfrutaba como cada uno de ellos comenzaba a perder el control, como los roles se invertían lentamente. Marcos, el hombre seguro que siempre me comparaba con Clara, ahora estaba lleno de dudas. Y Clara, la hermana perfecta, comenzaba a ver cómo su mundo se desmoronaba. Y lo mejor de todo es que nadie veía lo que realmente estaba ocurriendo bajo la superficie. Para ellos, todo parecía ser una serie de coincidencias desafortunadas. Pero yo sabía que todo estaba siguiendo mi plan. Y cada día que pasaba, lo disfrutaba un poco más. Las tensiones finalmente llegaron a un punto de quiebre. Marcos y Clara ya no podían ocultar su incomodidad ni siquiera en público. Las sonrisas forzadas se habían convertido en discusiones discretas en los rincones, y las miradas de complicidad entre ellos ahora eran reemplazadas por gestos de incomprensión. Mientras tanto, yo seguía adelante con Daniel, como si todo estuviera perfectamente en su lugar. Una tarde, Daniel me invitó a una fiesta organizada por unos amigos suyos. Era un evento más grande de lo habitual, con mucha gente a la que nunca había visto antes. Daniel, siempre tranquilo y confiado, no mostró ningún signo de preocupación al presentar a su novia, yo, en su círculo social. Al principio, todo transcurría con normalidad, hasta que me di cuenta de que Marcos y Clara también habían sido invitados. Fue una coincidencia que no había planeado, pero rápidamente entendí que podía aprovecharla. Los vi llegar, cogidos de la mano, pero no tardó mucho en que Clara se diera cuenta de mi presencia. Sus ojos se clavaron en los míos, y aunque intentó mantener la compostura, su expresión no dejaba lugar a dudas. Estaba incómoda. Marcos, por su parte, evitó mirarme durante la primera parte de la noche, pero después de unas copas, su fachada se desmoronó. Cerca de la medianoche, mientras conversaba con Daniel y algunos de sus amigos, noté a Marcos acercarse. Su postura era desafiante, y aunque su rostro intentaba ocultar la frustración,
Sus ojos lo traicionaban. Necesito hablar contigo, dijo de repente, interrumpiendo nuestra conversación. Daniel frunció el ceño, pero yo lo calmé con un gesto. Le sonreí a Marcos y lo seguí hasta un rincón más apartado. Sabía que este era el momento que estaba esperando. ¿Qué es lo que quieres, Marcos? Pregunté con una calma que sabía lo haría explotar. Él se giró bruscamente para encararme. Su tono era bajo, pero tenso. No sé qué es lo que estás haciendo, pero tienes que detenerlo. Esto con Daniel no es real. No puede serlo, dijo, como si estuviera convencido de que aún podía controlarme. Me crucé de brazos, estudiando su expresión antes de responder. ¿Qué te hace pensar que no es real? Daniel es increíblemente diferente a ti. Es mejor. Es más, todo lo que tú no eres. Y eso te molesta, ¿verdad? Marcos apretó los puños, luchando por mantener la compostura. Lo disfruté, cada segundo de su incomodidad era un triunfo silencioso. Tú no eres así. Esto no es lo que quieres, insistió, con una mezcla de desesperación e incredulidad. Di un paso adelante, sin dejar de mirarlo a los ojos. ¿De verdad crees que puedes decirme lo que quiero? Susurré, disfrutando cada palabra. Tú decidiste que Clara era mejor, que yo nunca estaría a la altura. Ahora, mírate. Has perdido todo lo que creías tener controlado. Y yo, bueno, estoy mejor que nunca. Vi cómo la realidad comenzaba a hundirse en su mente. Los roles habían cambiado, y él, el que solía compararme, el que solía tener el control, ahora estaba atrapado en su propio caos. Mientras Marcos luchaba por responder, Clara apareció en escena. Ella nos había visto hablando desde lejos y, claramente nerviosa, se acercó con la intención de interrumpir. Pero para entonces, ya no importaba. La dinámica entre ellos había cambiado por completo, y yo ya no tenía que hacer nada más que observar cómo se autodestruían. Clara me lanzó una mirada de advertencia, pero yo solo sonreí. El juego ya estaba perdido para ambos. Daniel se acercó poco después, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo, y me rodeó con su brazo. Fue la cereza en el pastel. ¿Todo bien aquí? Preguntó Daniel, sin notar la tensión. Perfectamente, respondí, disfrutando de la expresión de derrota en el rostro de Marcos. Clara intentó ocultar su propia inseguridad, pero era evidente que ya no podía manejar la situación. El control que ella había creído tener sobre Marcos se estaba desmoronando, y ambos sabían que era culpa suya. Me alejé con Daniel, dejándolos atrás en su confusión. Todo estaba cayendo en su lugar, y la satisfacción de verlos hundirse lentamente era indescriptible. No necesitaba decir más, no necesitaba hacer nada más. Ambos se estaban destruyendo, y yo estaba ahí, disfrutando de cada pequeño fragmento de su ruina. Lo mejor de todo es que no necesitaba levantar un dedo. La ilusión que habían creado juntos ya estaba rota, y yo solo observaba cómo se desmoronaba en pedazos. Con cada día que pasaba, las cosas entre Clara y Marcos empeoraban. En el círculo social que ambos compartían, ya no eran vistos como la pareja perfecta que alguna vez habían pretendido ser. Las peleas empezaron a volverse públicas. Clara, desesperada por mantener lo poco que le quedaba de control, se aferraba a la imagen de estabilidad, pero era obvio que todo se tambaleaba. Marcos, por otro lado, cada vez parecía más frustrado, como si estuviera atrapado en una situación que no comprendía del todo. Mientras tanto, Daniel y yo seguíamos avanzando, aunque él no tenía ni idea del juego en el que estaba involucrado. Y eso lo hacía más interesante. Cada gesto afectuoso, cada plan que hacíamos juntos, no solo era una relación que iba progresando, sino un recordatorio constante para Marcos de lo que había perdido. Daniel se mostraba más atento con cada día, y yo, aunque lo disfrutaba, no dejaba de pensar en el verdadero objetivo de todo esto. Una tarde, mientras Daniel y yo estábamos juntos en una pequeña cafetería, recibí un mensaje inesperado. Era de Clara. No pude evitar sonreír al leerlo. Parecía que las cosas entre ella y Marcos habían llegado a su punto más bajo, y ahora me pedía que la viera para hablar sobre lo que estaba pasando. La ironía era deliciosa. Acordamos vernos en un parque cercano esa misma tarde.
No sabía exactamente qué esperar, pero estaba claro que ella ya estaba en un estado de desesperación. Cuando llegué, Clara estaba sentada en un banco, con las manos entrelazadas y una expresión de angustia que no había visto en ella antes. Gracias por venir, dijo apenas me acerqué. Su tono era un poco más débil de lo que esperaba. Me senté a su lado, fingiendo interés. No necesitaba decir nada, solo dejar que hablara. No sé qué está pasando con Marcos, comenzó. Todo ha cambiado desde que empezaste a salir con Daniel. No es la misma persona. Siempre está tenso, como si estuviera buscando algo que no encuentra. Y yo, se detuvo, luchando por contener las lágrimas. Yo siento que lo estoy perdiendo. La observé en silencio, disfrutando el momento. Finalmente, Clara estaba sintiendo lo que yo había sentido desde el principio. Esa inseguridad, esa sensación de que nunca sería suficiente. Y ahora, ella lo estaba viviendo en carne propia. No sé qué decirte, Clara, respondí, tratando de sonar comprensiva, aunque por dentro no podía estar más satisfecha. A veces, las cosas simplemente cambian. Ella me miró, esperando más de mí, pero no iba a darle lo que buscaba. No iba a consolarla, ni a decirle que todo iba a estar bien. Porque, para mí, esto era exactamente lo que quería. Clara suspiró, desesperada. Siento que él sigue pensando en ti, aunque esté conmigo. Como si hubiera algo que no ha superado, admitió, revelando su mayor miedo. No pude evitar reír internamente. Sabía que Marcos no me había superado, lo había visto en cada una de sus miradas, en cada intento de acercarse. Pero eso no importaba. Lo importante era que Clara, la hermana perfecta, estaba viendo cómo su relación ideal se desmoronaba, y yo solo tenía que estar ahí para verlo. Creo que deberías hablar con Marcos, le sugerí suavemente, aunque sabía que eso no solucionaría nada. Clara asintió, pero sus ojos mostraban que estaba al borde del colapso. No tenía respuestas, y yo no estaba dispuesta a darle ninguna. Después de unos minutos más de charla sin sentido, me despedí de ella, dejándola en su confusión. Cuando regresé a casa esa noche, recibí un mensaje de Marcos. Era corto, directo, tenemos que hablar. Sabía que este era el momento que había estado esperando. Respondí con indiferencia, acordando vernos al día siguiente. Cuando nos encontramos, Marcos ya no intentaba ocultar su frustración. Caminamos en silencio por unos minutos antes de que él finalmente hablara. ¿Por qué estás con Daniel?, preguntó, sin rodeos. Me detuve, mirándolo directamente a los ojos. Porque quiero estarlo, respondí con frialdad. ¿Por qué te molesta tanto? Tú elegiste a Clara, ¿no? Marcos apretó la mandíbula, incapaz de negar lo que sentía. No es eso, murmuró. Es que no entiendo cómo pasamos de estar juntos a esto. ¿Te diviertes? ¿Es esto lo que querías? Lo miré, sin compasión. Lo que quería era no ser tratada como la opción inferior, Marcos. Pero ya ves, la vida da vueltas. Tú elegiste a Clara, ahora yo elijo seguir adelante con Daniel. Vi cómo la desesperación se apoderaba de él. Ya no sabía qué decir, no sabía cómo manejar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y eso era lo que más disfrutaba. Él y Clara, ambos, estaban perdiendo el control. La relación que había sido el origen de todo esto ahora era una ruina, y yo estaba viendo cada pieza caer. El día había llegado. La culminación de todo lo que había comenzado en el momento en que Marcos decidió dejarme por Clara. No fue una venganza escandalosa ni violenta, pero había sido devastadora en su sutileza, en cada pequeño paso calculado. Había llegado a este punto sin grandes confrontaciones ni discursos grandilocuentes. Todo se había desarrollado con una precisión fría, y el final estaba a la vista. La relación entre Marcos y Clara estaba rota. Lo que alguna vez fue una historia de amor superficial y perfecta había colapsado bajo el peso de la inseguridad y la desconfianza. Clara ya no podía fingir que todo estaba bien. La sombra de mi relación con Daniel había envenenado su mundo, y ahora la observaba, con una especie de satisfacción tranquila, mientras intentaba mantener las apariencias. Pero todos sabían que la relación estaba al borde de la ruptura definitiva.
Marcos, por su parte, había perdido toda esa seguridad que lo había caracterizado. Ya no era el hombre confiado que me comparaba constantemente con Clara. En lugar de eso, se había convertido en alguien que dudaba de todo. Sus intentos de hablar conmigo, de entender por qué lo había dejado atrás, solo habían profundizado su frustración. No podía entender cómo había perdido el control de todo. Y entonces, llegó el evento que marcaría el fin de todo, una gran fiesta familiar en la que todos, absolutamente todos, estarían presentes. La última vez que todos nos veríamos reunidos en un mismo espacio, el escenario perfecto para verlos caer. Daniel y yo llegamos juntos, como siempre. Me sentía tranquila, segura, sabiendo que ya no había nada que me atara al pasado. Al entrar, vi cómo Clara y Marcos intentaban fingir normalidad, pero sus gestos torpes y sus miradas furtivas dejaban claro que la tensión entre ellos era insoportable. Clara, quien siempre había estado tan segura de sí misma, parecía un fantasma de lo que alguna vez fue. Y Marcos, aunque intentaba mantener una sonrisa, no podía ocultar la amargura en sus ojos. La noche avanzaba, y mientras las conversaciones fluían, me acerqué a Marcos en un momento en que él se encontraba solo. No tenía nada más que decirle, pero quería estar allí para ver cómo todo terminaba. ¿Estás bien?, pregunté, con una calma que sabía que lo irritaría. Marcos me miró, cansado. Ya no quedaba rastro de la arrogancia que alguna vez había tenido. No, no lo estoy, admitió, con una franqueza que me sorprendió. ¿Y Clara?, pregunté, solo por curiosidad. Él suspiró, su mirada perdida en el fondo de la sala. No sé. No sé si esto puede seguir así, murmuró, más para sí mismo que para mí. Sabía que era el momento final. El colapso de todo lo que habían construido juntos estaba frente a mí, y lo había orquestado sin necesidad de levantar la voz, sin confrontaciones dramáticas. Me acerqué a Daniel, quien estaba inmerso en una conversación con otros familiares. Le sonreí y me uní a la charla, disfrutando la calidez de su compañía. Mientras lo hacía, vi cómo Clara se acercaba a Marcos. La tensión entre ellos era evidente incluso a la distancia. Sabía que, después de esta noche, nada sería lo mismo para ellos. No fue necesario escuchar lo que decían, no fue necesario ver el momento exacto en que todo se desmoronaba. Lo importante era que yo ya había ganado. Marcos y Clara, la pareja que me había relegado, ahora eran una sombra rota de lo que alguna vez fueron. Y yo, había salido adelante, no solo como una mujer que había superado su relación, sino como alguien que había encontrado satisfacción en el equilibrio perfecto de su plan. Daniel, por supuesto, no sabía nada de lo que realmente había pasado. Y no necesitaba saberlo. Él y yo continuaríamos con nuestra vida, y Marcos y Clara, bueno, ellos tendrían que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Al final, nunca tuvieron la fortaleza para ver venir lo que se les venía encima. Cuando la noche terminó y las luces comenzaron a apagarse, dejé la fiesta con Daniel a mi lado. Mientras nos alejábamos, sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo. Todo se había resuelto tal como lo había planeado, sin grandes discursos ni escenas dramáticas. La vida seguía, y yo estaba exactamente donde quería estar. Y lo mejor de todo es que, al final, no hubo gritos, no hubo peleas. Solo el silencio de una victoria tranquila.